Muy buenas, gente, en este vídeo te voy a enseñar cómo hemos cambiado la estética del coche de 1000 euros por muy poco dinero, y tan solo cambiando las llantas, pasando de esto a esto, y después pasando a esto. Así que si quieres ver cómo hemos comprado unas llantas súper viejas, cómo las hemos restaurado por poco dinero, cómo hemos hecho para que las llantas sean más anchas y de una estética más deportiva, y cuáles han sido los precios reales, quédate en el vídeo. Primero de todo os voy a presentar nuestro coche, un Toyota Celica que compramos por 1000 euros. La gente que ya me siga en el canal, NachoCV, o también que me siga en Instagram, ya conocerá este coche, porque le hemos cambiado el escape, la suspensión y también le hicimos montones de cosas más. Aunque ahora bien, todavía quedaba una cosa pendiente, y era cambiar los neumáticos, las llantas y dejar las llantas más desplazadas hasta el exterior, dando una estética más ancha a nuestro coche. Así que en este vídeo te voy a enseñar cómo hemos conseguido cambiar todo esto por el menor dinero posible, y también vas a ver cómo lo puedes hacer en tu propio coche. Primero de todo os voy a enseñar las llantas que hemos comprado. Estas llantas las hemos comprado en un estado pésimo, completamente rayadas por los bordes, con los radios interiores rayados, y por eso el precio de estas llantas ha sido bastante barato. Y es que, para que os hagáis la idea, unas llantas de este estilo, de una marca no muy cara, pero de primera mano, están rondando unos 700-800 euros. Así que es por ello que no solo hemos comprado unas llantas de segunda mano, sino que también hemos comprado unas llantas de segunda mano en un estado muy malo, y así hemos podido abaratar todo lo posible. Ahora bien, comprar barato tiene una gran pega, y es que en este caso las llantas están impresentables. Así que os voy a enseñar cómo hemos hecho para reparar unas llantas. Y bueno, se me olvidaba decir una cosa, estas llantas, aunque tengan montones de rozones y montones de golpes, son llantas que estructuralmente no tienen ningún tipo de fisura o no tienen dobleces muy grandes. Así que en este caso sí podemos comprarlas, pero obviamente en el momento en el que vemos una llanta que está doblada o que tiene algún tipo de rotura, no compréis esas llantas. Solo recomendaría comprar llantas de segunda mano con pequeños rozones que podáis solventar vosotros mismos, no con golpes estructurales que pongan vuestra vida en peligro. Dicho esto, vamos a empezar y os voy a enseñar los pasos que tenemos que seguir. El primero de ellos es hacer una limpieza general. Aquí, al tener unas llantas que vamos a restaurar por completo, no hace falta que utilicemos un limpiallantas de marca que trate bien nuestras llantas. Podemos utilizar productos abrasivos, tales como quitagrasas o limpiahornos, dado que quitarán el férodo de una manera muy efectiva. El objetivo de esta primera limpieza es manipular las llantas y que no nos estemos manchando todo el rato, y también poder ver qué daños tiene la llanta realmente. Y la verdad es que tan solo con una limpieza la llanta cambiaba completamente. Ahora bien, el siguiente paso que tenemos que hacer es quitar los pesos. Los pesos son estos pequeños plomos que van pegados en el interior de la llanta y sirven para equilibrar el neumático con la llanta. En nuestro caso, como no vamos a volver a utilizar estos neumáticos, vamos a quitar los plomos. Para quitar los plomos podéis raspar con el típico rascador de quitar los vidrios en la cocina, con un cuchillo y básicamente con lo que tengáis a mano. Después de ello, si quitáis el pegamento, sería lo más idóneo, aunque comprendo que es una tarea muy tediosa, así que aquí depende de lo perfeccionista que quiera ser. Una vez limpias y sin plomos, vamos a empezar a preparar y reparar las llantas. En nuestro caso concreto, este coche no es mío, sino que es de mi amigo, y no se decidió por quitar los neumáticos hasta el último momento, así que gran parte del proceso estaremos reparando las llantas con neumáticos, pero si podéis quitarlos antes, trabajaréis mejor. Primero de todo, antes de pintar o reparar, vamos a pegar una lijada general a toda la llanta. El objetivo de esta primera lijada será quitar los bordes más abruptos y también quitar el barniz de la pintura. De esta manera agarrará mejor la masilla y la pintura que echemos. Una vez tenemos la llanta ligeramente mateada, vamos a pasar a reparar la llanta. Y vamos a empezar por los radios. Y es que los radios en esta llanta han tocado bastantes bordillos, y como veis tenemos hendiduras. Así que lo que vamos a hacer es rellenar estos huecos con masilla, concretamente masilla de aluminio. Para usar esta masilla tan solo tenemos que mezclarla con un poco de catalizador o endurecedor y la aplicamos en el boquete de la llanta. Una vez le echamos, quitamos lo que sobra y esperamos a que se seque. Y ya seca la masilla, lijamos. Y lijamos hasta conseguir la forma original que tenía la llanta. Ahora bien, así podemos reparar los radios, pero ¿cómo podemos hacer para reparar el borde de la llanta? Y es que concretamente en esta llanta parece que afilaban cuchillos o que jugaban al curling, porque realmente está llena de arañazos en los bordes. Y es que para arreglar los bordes vamos a hacerlo de manera diferente que con los radios. En este caso vamos a utilizar masilla de aluminio, pero no en todas las ocasiones. Es decir, si tenemos hendiduras muy gordas, sí que utilizaremos masilla de aluminio, pero si son rayones medianamente superficiales, será mejor lijar y unificar la superficie, intentando no abusar mucho de la masilla. Pero en ambos casos, uses masilla o no, te va a tocar lijar el borde. Por lo menos hasta el punto en el que no te estás cortando el dedo cuando pasas la mano, que es lo que pasaba con estas llantas.
Y bueno, en este vídeo estáis viendo que en lijar las llantas tardamos unos segundos, pero si soy sincero, en nuestro caso hemos tardado más de un día y también más de 2. Tras terminar de lijar la llanta, lo que vamos a utilizar es el aparejo. Nosotros, por tema de tiempo y comodidad, hemos elegido el aparejo en spray. El aparejo tiene la función de cubrir y así poder disimular los pequeños rayones que encontremos en la base del aluminio. Además, otra cosa interesante del aparejo es que podemos utilizarlo sin tener ni idea de pintura. Es decir, lo puedes echar goterones, puedes hacer lo que quieras, que eso va a dar igual, porque nosotros, una vez echamos el aparejo, lo que tenemos que hacer es volver a pasar una lija sobre el aparejo. Ya os digo, la función principal del aparejo es eliminar las imperfecciones y los pequeños rayones, entre otras cosas. Y como siempre, cuando estamos lijando, vamos desde lo más grueso hasta lo más fino. Por ejemplo, empezando con una 120 y terminando con una 400, una 800, una 1000... El caso es que una vez tenemos las llantas preparadas para ser pintadas, tenemos que tomar la decisión de pintar las llantas a spray o a pistola. En mi caso siempre he pintado las llantas con spray, con pintura plata para llantas. El resultado es bastante bueno, luego le puedes echar también barniz en spray, es cómodo y bueno, queda pintón. Pero el spray tiene dos problemas. El primero de ellos es el precio, el cual depende de la pintura que pilles puede ser un poco caro. Y el segundo de ellos, y seguramente el más importante, es el tema del poder de cubrir que tiene la pintura de spray. Y es que es bastante bajo, de forma que si la llanta no está muy bien preparada y hay algún pequeño rayón, normalmente se suele notar. Además que la calidad de la pintura no es tan buena como si es una pintura echada con la pistola. De forma que sin tener ni idea y teniendo un material pésimo, nos aventuramos e intentamos pintar estas llantas con pistola. Y lo primero que tenemos que hacer antes de ponernos a pintar es comprobar que tenemos todos los materiales necesarios, empezando por el desengrasante para limpiar las llantas. Y es que cuando vamos a pintar es muy importante limpiar muy bien la superficie. Y esto lo digo porque si hemos tocado la llanta con las manos y hemos dejado grasas, la pintura no se va a adherir bien y van a salir siliconas. Así que para ello limpiamos la llanta tanto por dentro como por fuera con desengrasante. En nuestro caso, la proporción que teníamos que utilizar era de 4 de pintura y de 1 de disolvente. Así que para conseguir esta proporción preparamos la cantidad de pintura que nosotros queramos utilizando el vaso de mezclas. Y por cierto, es muy importante agitar bien el bote de pintura antes de usarlo y también remover la pintura cuando la mezclamos. Después de ello vamos a echar la pintura en la pistola. Y para hacer esto es recomendable utilizar un filtro. Y ya por fin, con todo esto preparado, vamos a pintar las llantas. Y aquí lo único que os puedo comentar es que yo empezaría pintando la parte interna de las llantas y terminaría por la parte externa. Aunque ahora bien, sobre cómo pintar, cómo ajustar una pistola y cómo usarla, yo y mi amigo somos unos novatos con esto. Y de hecho, con este vídeo, la intención que teníamos era aprender a utilizar una pistola de pintura. Así que bueno, no os voy a dar consejos porque somos muy negados, pero lo que sí que os podemos decir por la experiencia es que es muy importante tener un compresor que sea bastante bueno, agitar bien la pintura y tener más o menos cuidado con las capas. Es preferible echar capas finas al principio y luego echar capas que cubran un poquito más. Pero ya os digo que somos unos completos novatos con la pistola. Ahora bien, siendo novatos, ¿cómo han quedado las llantas? Pues sinceramente han quedado bastante mejor de lo que pensábamos. Es decir, tenemos mucho granulado y mucha piel de naranja, pero para ser la primera vez, tener una pistola tan mala y no saber ajustarla bien, la verdad es que estamos bastante contentos. Ah, y por cierto, la pintura que hemos utilizado es monocapa, es decir, el barniz y la pintura va todo junto, no es bicapa, en la que tenemos que echar primero el color y luego el barniz. De forma que hace el proceso bastante más sencillo, especialmente para gente sin medios y que no tiene mucha idea. Y bueno, como os comentaba, el resultado final para nada es perfecto. Pero aún así, esta pintura monocapa tiene una ventaja, y es que podemos adecentar la pintura tan solo con un lijado y un pulido. Y esta parte, aunque lleva bastante tiempo, es muy sencillita de hacer. Cogemos una lija 1000, lijamos la superficie al agua, y después de ello pasamos pulimento. De esta manera al tacto la superficie quedará completamente lisa. Y aunque para nada la pintura quede perfecta, desde luego quedará muchísimo mejor que si no hacemos esto. Y por fin, tras todo este trabajo, el resultado final es este. Aquí estáis viendo dos llantas, pero bueno, las otras dos quedaron exactamente igual, ya lo veréis al final. Y después de tener las llantas completamente pintadas, toca poner las gomas. Así que ¡pam! Ya están puestas las gomas y puestas en el coche. Pero aquí tenemos todavía un problema. Y es que como veis, las llantas quedan muy embutidas en el coche. Así que ¿cómo podemos hacer para separar un poquito las llantas y quedarlas más a ras de aleta, dando una estética más moderna y más ancha? Pues la solución es utilizar separadores. Y bueno, aquí tenemos un separador de 1,5 centímetros. Peculiaridades del separador. Primero de todo, que tiene sus propios espárragos, es decir, que cuando nosotros lo ponemos en el coche, saca unos espárragos que vamos a utilizar para anclar con la llanta. Y también otra cosa peculiar de este separador es que está centrado con el buje de este coche, es decir, de aquí a aquí tenemos una medida concreta y este separador cuadra perfectamente con esa medida, de forma que nada más lo pongamos, el separador se queda fijo y no lo podemos mover de lado a lado. Además, este separador tiene un centraje que vamos a utilizar para anclar con la llanta y que la llanta también se quede bien fija, de forma que es un separador de doble anclaje y de doble centraje.
Estas llantas no están diseñadas para este coche en concreto, de forma que el buje, la parte central, es más amplia que la que tenemos en este caso en el buje original o en el separador, de forma que para que la llanta adapte perfectamente con el buje de este coche utilizamos centradores. Los centradores los tenemos que comprar personalizados. Para el buje, en este caso es de 54,1, y para la llanta, que en este caso es de 67,1, de forma que ponemos la llanta, vemos que se queda completamente fija. Ahora ya tan solo tenemos que poner las tuercas. Y bueno, que estáis viendo la diferencia entre un coche con separadores y sin separadores. Empezando con el eje delantero, así está, sin separadores, y así es, con separadores. Y en la parte trasera, esto es, sin separadores, y así es, con separadores. Y ya os digo que estos pequeños centímetros que dan los separadores marcan una diferencia muy notable en el coche. Así que como resultado final, ¿cuánto nos ha costado meter estas llantas? Pues bueno, las llantas han sido 160 euros, unos 10 euros en lijas, 27 euros en pintura, y esto suma 197 euros, menos de 200 euros. Y además, para compensar este gasto, se han vendido las llantas antiguas, y aprovechando que estaban en buen estado y que eran bastante pintonas, se han vendido por 280 euros. De forma que el cambio le ha salido casi gratis. Aunque ahora bien, no solo nos hemos gastado este dinero, también hemos comprado neumáticos. En nuestro caso hemos comprado 4 neumáticos a 60 euros cada goma, y hemos montado cada goma por 12 euros. Y por último también hemos metido 4 separadores. Y para que sigáis la idea, los separadores suelen rondar entre unos 130 a 200 euros los 4 separadores. Así que sí, la parte más cara de todo esto es meter neumáticos. Pero al fin y al cabo, meter neumáticos en este coche era necesario, porque a este paso con los neumáticos antiguos no pasábamos ITV. Pero yo os digo que si vosotros compráis unas llantas que tengan unos neumáticos en buen estado, o bien si tenéis unas gomas que estén en buen estado, este paso os lo ahorraríais. Y bueno, también decirte que el coche cuando lo compramos no estaba así, sino que estaba así. Así que si no has visto los anteriores episodios Adecentando este Celica, te recomiendo que les eches un ojo. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sígueme en Instagram. Y por último te tengo que decir, ¿qué llantas te gustan más? ¿Estas o las anteriores? ¿Qué te parecen los separadores? Coméntalo aquí abajo. Y ahora sí que sí, me despido. Eso fue todo. Hasta luego.